Buenos días. Bueno, mi nombre es Fiorella Mondragón. Vamos a realizar una entrevista acerca del tema de institucionalización y desnacionalización. Bueno, el día de hoy me acompaña la psicóloga Soledad. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Fiorella. Bueno, sí, mi nombre es Candelaria Ríos Indacochea, Candelaria de la Soledad. Em, Soy psicóloga social, licenciada por la Universidad Nacional Federico Villarreal y con maestría en sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con colegiatura número 13997 del Colegio de Psicólogos de Perú, y dedicada, digamos, dentro del área, ¿no? Justamente a temas relacionados con atención a poblaciones en vulnerabilidad, ¿no? Y algunos temas de expertise relacionados a educación, discriminación y violencias. Qué bueno, qué interesante. Bueno, vamos a iniciar con el tema de institucionalización, ¿no? ¿Qué opina sobre la institucionalización en poblaciones vulnerables, ¿no? Aquí en el Perú. ¿Sí? Bueno, la institucionalización siempre es como que un recurso en un momento en el cual la persona está siendo víctima de violencia, y no tiene otras redes, ¿no? Que, digamos, puedan fungir de una protección, y el lugar donde está residiendo no ofrece la protección necesaria para impedir que la violencia continúe, ¿no? O se reitere, ¿no? Eso en términos, digamos, generales. Usualmente se utiliza para infancias, ¿no? Y también para mujeres, ¿no? En ambos casos, ¿no? Digamos, eso en términos generales. Claro. Ok. ¿Está de acuerdo en que la institucionalización no ayuda a las personas que viven de forma independiente ni a que estén incluidas en la comunidad? Claro, ahí ya vamos al problema, primero, de cómo se hace esta identificación, ¿no? Lo primero que señalábamos, si realmente las personas cumplen todos estos criterios, pero creo que más importante es la forma en que actualmente se viene dando la institucionalización de las personas, sea de las infancias, establecimientos del INAVIF, o sea de mujeres vulneradas en los centros de atención residencial o CAR, ¿no? Creo que, o sea, más allá de ofrecer un espacio físico donde pueden estar estas personas, Ujú. no hay una programación para su reinserción. Es decir, el tiempo que están en estos lugares, ¿no? No es debidamente utilizado como un programa para promover su reinserción, digamos, considerando varios elementos que tiene que ver la reinserción, ¿no? Como es, por ejemplo, restaurar la salud integral, incluyendo sobre todo la salud psicológica, que es una de las que está más vulnerada. Ujú. eh, Sí. Brindar habilidades para garantizar su reinserción económica, para que, sobre todo cuando estamos hablando de mujeres adultas, puedan tener luego una autonomía económica, que es un tema que está muy vinculado a los temas de violencia, que tenga garantizada una justicia y una reparación, ¿no? Por la violencia, por los daños sufridos, ¿no? Y que tenga también un espacio seguro a donde volver, ¿no? Una reinserción residencial, ¿no? Digamos, a dónde va a retornar, porque muchas veces el lugar donde ella estaba residiendo anteriormente es el lugar donde ocurría la violencia, ¿no? Claro. Y digamos, en los menos casos eran lugares, digamos, que compartía la mujer sola con su pareja y sus hijos. En la mayoría de los casos suele ser de repente la casa de los padres de la pareja, ¿no? O de familiares de la mujer, pero que muchas veces no comprenden la situación de violencia
incurren en situaciones de revictimización o victim blaming, culpar a la víctima, ¿no? Entonces, incluso si aseguramos que el agresor o presunto agresor esté alejado, no siempre estos espacios son espacios, digamos, seguros para la mujer que ha sido objeto de violencia y sus hijos, porque también muchas veces también, también están claro, implicados, ¿no? Los hijos, ¿no? O no tienen las condiciones, o, o no se garantiza, por último, que tenga un mínimo de seguridad en este entorno, ¿no? De repente sí, vuelve a un lugar donde está sola con los hijos, pero a 2 cuadras o a cuadra y media vive la familia del presunto agresor, ¿no? Y esto también se pone. Entonces, todos estos aspectos de la reinserción, ¿no? Su salud integral, incluyendo sobre todo la salud psicológica, que es la más dañada, la reinserción económica, ¿no? Generar habilidades para la autonomía económica, la reinserción residencial y el acceso a justicia y reparación son temas que no se toman en cuenta en estos centros donde se las institucionaliza, ¿no? Entonces, claro. y muchas veces también estos centros tienen carencias, o sea, por el contrario, Eso, ¿no? también no están tan estructurados respecto a lo que deberían, digamos, brindar, ¿no? Al menos lo básico y sobre todo gente preparada, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, Especialmente para el cuidado. hay centros que carecen de lo más básico como una cama, ¿no? O varias camas donde pueda estar cómoda las personas con sus hijos, ¿no? O cuidados para los niños, ¿no? Entonces, sí, hay cosas muy, muy, muy básicas, que no necesariamente se toman en consideración. Y Claro. la En- preparación de las personas, ¿no? Porque, sí, también. Tomar, es y, un punto muy, muy importante. ujú. Sí, y lo otro es que, por ejemplo, hablando concretamente de, digamos, de salud psicológica, ¿no? Ya que estamos dentro de la carrera, el Claro. tema es que, digamos, no hay un personal adecuado dentro de los centros de acogida, eh, y lo que se dice es que esto se debe coordinar con el Centro de Salud Mental Comunitaria aledaño. Pero esta coordinación, esta referencia que debe haber entre estas dos entidades, suele estar muy burocratizada, ¿no? No fluye, ¿no? Y también hoy en día los centros de salud mental comunitaria están, digamos, con una alta demanda, ¿no? Que no tienen la capacidad de cubrir. Entonces, también se les dificulta, ¿no? Poder atender. O sea, lo idóneo sería que el proceso de recuperación psicológica lo puedan desarrollar con personal propio que esté, digamos, a tiempo completo en estos centros residenciales para garantizar, ¿no? Y con distintas estrategias que sean especializadas a las características de las víctimas de violencia, ¿no? Porque, digamos, no es lo mismo los efectos, la afectación en la salud psicológica de mujeres víctimas de distintas formas de violencia, que digamos el común de un ciudadano que acude a un centro de salud mental comunitaria, que no necesariamente ha sufrido una situación de violencia, ¿no? Pero que sí tiene otra diversidad de afectación en salud. Entonces, no necesariamente el especialista del centro de salud mental comunitaria va a estar especializado en Claro. atender a esta población específica. Claro. Ok. ¿Has escuchado hablar sobre la desinstitucionalización? Este, sí, o sea, en realidad un poco más en el caso de menores, ¿no? Porque a Ujú. ellos se les busca una familia de acogida, ¿no? Creo Claro, que con mujeres adultas creo que está mucho menos avanzado, ¿no? Por esto mismo que te decía que no se consideran las condiciones para que pueda reinsertarse de manera efectiva, ¿no? Entonces, en realidad, lo que viene sucediendo en el país, más que una desinstitucionalización, es simplemente bueno, ya tienes demasiado tiempo acá, necesito el espacio para acoger otras personas, ya, regresa, sal, ya, y arréglatelas, ¿no?
digamos, Wow. una desinstitucionalización para las mujeres, digamos, en experiencias internacionales, o sea, lo que implica es iniciar por este último punto que te decía de la reinserción residencial. O sea, es una desinstitucionalización, pero que inicia garantizando una residencia a donde pueda ir esta persona y los otros temas de reinserción económica, autonomía económica, atención integral a su salud y a los de sus hijos, educación, ¿no? En algunos casos la Es autonomía y amplio, la ¿no? inserción económica pasa por también esto, o sea, digamos, por decirlo en términos más prácticos, ¿no? O sea, en unos países se le busca una vivienda, un cuarto, cuyo alquiler es solventado por el Estado, en este caso, o por el programa, ¿no? Y tiene que asistir, ¿no? Obligatoriamente para no perder este beneficio a sesiones de psicoterapia, a clases de autonomía financiera, ¿no? Sus hijos tienen que asistir regularmente a las escuelas, ¿no? Si es una persona que no ha terminado su escolaridad, también asistir completamente. Entonces, la persona va cumpliendo con esto, se va reuniendo con una trabajadora social a cargo que va verificando, ¿no? Y mientras tanto va teniendo este apoyo residencial hasta que llega el momento en el que se dice, bueno, ya consiguió un trabajo, consiguió un ingreso medianamente fijo, ¿no? Digamos, un emprendimiento, lo que fuera, y ya, digamos, se retira eso, el juicio ha avanzado, ¿no? También el acceso a justicia, y reparación, y entonces ya, digamos, se le deja de dar el apoyo residencial, ¿no? Y deja eso, pero hay un tránsito, ¿no? Hay un Claro, periodo. tiene que pasar por varias. Y para esto, por ejemplo, la misma trabajadora social o el mismo Estado, digamos que la inserta en lo laboral o ya dependiendo la misma persona es la que busca. Se le ofrece Oh, alternativas, ¿no? Pero oh, digamos depende de la persona, ¿no? claro, ok. Por ejemplo, pueden haber convenios con empresas a través de responsabilidad social empresarial de las empresas, ¿no? Ujú, O algún otro tipo de programa. A veces hay, eso también hay acá, ¿no? A veces hay empleos temporales que da el Estado, ¿no? Por ejemplo, se está reparando una pista, construyendo una carretera, y a través del Ministerio de Trabajo se gestionan estos empleos temporales, ¿no? Entonces ujú. también se le puede ofrecer eso o u otras oportunidades, ¿no? Generalmente eso no es como que tanto lo tiene que garantizar, pero sí darle algunas oportunidades claras, ¿no? Tangibles de empleabilidad. Ujú. Ok. ¿Qué opinas sobre el modelo del trabajo de las ¿Qué opinas sobre el modelo de trabajo de las instituciones de apoyo comunitario, donde, por ejemplo, el paciente eh, deja de vivir en estas instituciones y pueda vivir en su domicilio, ¿no? Y continuar ahí su tratamiento. O sea, allí el problema nuevamente es que no estamos garantizando la integridad, ¿no? O sea, Mm. si estuviera garantizada la integridad, me parecería perfecto, ¿no? Pero lamentablemente en nuestro contexto, este, además dice volver a su domicilio, pero no siempre hay un domicilio al cual volver, ¿no? Entonces, eh, primero, ¿no? Y segundo, este, tiene que haber como que algún condicionamiento para que realmente pueda seguir el tratamiento, ¿no? Y O ese sea, tránsito también, ¿no? Si de verdad exacto, el gobierno va a llevar todo ese programa con él o ese seguimiento, ¿no? Sería un poco exacto. más específico, ¿no? Paciente por paciente, Claro, y ¿no? tiene que verse de manera integral, ¿no? Porque, eh, Involucrar a la familia también. exacto, involucrar a la familia y, como te decía, garantizar o ver también desde otros ángulos, ¿no? Que la persona pueda realmente, digamos, asistir periódicamente a su tratamiento. Digamos que ya la señora consigue un empleo, no sé, en Gamarra, ¿ya? Pero entra, está en, digamos, en confección.
¿no? Entra a las 5 de la mañana, sale a las 6 de la tarde y se le exige que vaya a un tratamiento a las 11 de la mañana. mm, Y ella es un empleo que no está en planilla, ¿no? Por eso trabaja como 10 horas o 12 horas, ¿no? Y el empleador de repente no le quiere dar permiso todas las semanas que se ausente y de repente desde que, o sea, claro, es 45 minutos de psicoterapia, pero súmale, no sé, una hora de traslado desde su centro de trabajo hasta el establecimiento. Entonces se ausenta 2, 3 horas, una vez a la semana, al empleador no le conviene. ¿Y qué no, va a preferir ella? Falto a la claro, psicoterapia y mantengo mi empleo, ¿no? Entonces, por eso es que es importante esta mirada también integral de todas las circunstancias de la claro, persona. claro, sí, tiene razón. Eh, ¿Qué ventajas se obtendría con la desinstitucionalización en el Perú, por ejemplo? Si se Claro, daría, digamos, algo, digamos, efectivo, ¿no? sí, si se hace, como decía, de manera, digamos, pensada, integral, como hay otras experiencias, las ventajas de desinstitucionalizar es que se fortalece la autonomía de la mujer, que generalmente es una de las primeras cosas que es vulnerada durante los episodios de violencia, ¿no? Y por otro lado, digamos, pensando en país, en estado, ¿no? Se recupera una persona que pueda ser útil a la sociedad, ¿no? Que Ujú. pueda em, ser productiva para la sociedad, ¿no? De una u otra manera, ¿no? O sea, productiva puede ser tanto desde las labores económicas, ¿no? Como también desde las labores del cuidado, ¿no? O sea, si es una madre que cuida efectivamente a sus hijos, también está siendo productiva, ¿no? Para el Estado, porque le está ahorrando al Estado el tener que hacerse cargo de esos niños, porque ella está, digamos, en la capacidad de cuidarlos, ¿no? Entonces, creo que esas son las ventajas, ¿no? Y por qué en otros países se tiende actualmente a estos modelos, ¿no? Que, digamos, aceleran un Ay, poco la capacidad de reinsertarse, le devuelven la autonomía a la persona, también a su entorno, ¿no? Eh, Cambia un poco la relación con las personas de su entorno, ¿no? Que dejan de verla quizás como una víctima pasiva y una comienzan a víctima. verla como Ujú. una persona que se está superando, ¿no? Entonces, Claro, todos esos, digamos, son los beneficios cuando se hace, digamos, de manera integral y claro, planificada, ¿no? sí. Ujú. Y justamente con lo que menciona, ¿no? De manera planificada, ¿qué medidas cree que se puedan tomar para llevar a cabo un plan de desinstitucionalización, por ejemplo? Sí, a ver, yo creo que lo primero es, nuevamente, no vuelvo a garantizar algunos temas, ¿no? De repente, o sea, sí es necesario, en algunos casos siempre va a ser necesario tener un periodo institucional de la persona institucionalizada, ¿no? Que puede ser Ujú. una semana, 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Pero ¿cómo aprovecho ese tiempo, no? ¿Cómo en ese tiempo eh, puedo desarrollar una labor psicoterapéutica con un especialista que esté en el mismo centro de atención? ¿No? ¿Cómo garantizo la reinserción económica, que puedan completar la educación? Y cómo aseguro también que el entorno al que va a estar yendo no sea un entorno donde pueda ser revictimizada, ¿no? Por, digamos, su agresor, o el entorno del agresor, o la familia del agresor, ¿no? Entonces, creo que parte por ahí, quizás esto último es lo primero, ¿no? O sea, ver que realmente, o sea, el lugar, ¿no? A donde vuelva, posiblemente, o sea, salvo excepciones, digamos que pueda ser quizás su propia familia y que se haga una evaluación previa de que su propia familia comprende la situación de violencia, no la va a revictimizar, no la va a exponer, ¿no? Pueda darse por allí, pero creo que tiene que haber siempre como una evaluación. Por eso hablaba que quizás sí vamos a tener como que
una semana, Claro, 2 o 3, mientras hacemos estas evaluaciones. claro, de todos modos, el entorno también influye bastante en su progreso de mejora, ¿no? De esa persona. Claro, ¿no? O sea, Eh, hay familias que revictimizan con discursos como que, bueno, pero tú te fuiste de la casa, tú lo escogiste a él, ahora es tu problema, ¿no? Yo no voy a cuidar a tus hijos, ¿no? Yo te dije, ¿no? Entonces terminan revictimizando y no es un lugar apropiado. O por el contrario, ¿no? Le dicen que habrás hecho, tu obligación es satisfacerlo, ¿no? Y terminan facilitando, el contacto con el agresor, ¿no? Dicen, bueno, sí, yo le dije que viniera para que se las arregle, porque tú ya no tienes por qué estar en esta casa, ¿no? Entonces, evaluar eso sí va a tomar un tiempo, ¿no? Hay otras familias que se apoyan, pero tiene que evaluarse caso por caso y no, digamos, simplemente decir ya, todas de retorno a su lugar de origen y arréglenselas, ¿no? Que como digo, es un poco lo que sucede hoy en día. Claro, claro. Asimismo, existe este desafío, ¿no? Y la desventaja que podrían seguir al intentar implementar, digamos, esto de la desinstitucionalización, digamos, en la práctica, ¿no? Ujú, En la práctica ahora en nuestro contexto. ujú. ¿Cree que actualmente se vulneran los derechos humanos de las personas con discapacidad? Por ejemplo, al no poder elegir dónde tratarse o qué alimentos consumir, etcétera. Sí, o sea, ahí todavía prevalece la visión de las personas con discapacidad desde un enfoque de enfermedad y no desde un enfoque de derechos humanos, ¿no? Cuando hablamos de este enfoque de enfermedad es justamente verlos como personas que no tienen capacidad de decidir por sí mismas, ¿no? Y en cualquier forma de discapacidad, o sea, no solamente pasa con las cognitivas, ¿no? O sea, a veces también Exacto, pasa sí, en general. con las sensoriales, ¿no? O con las físicas, sobre todo las graves, ¿no? Como de cuadraplegia, ¿no? Que son las físicas más graves. También pasa, ¿no? O sea, a pesar de que no tiene afectadas sus capacidades cognitivas, igual se piensa que, o se le trata, ¿no? Como una persona que está enferma y que es menos persona, por decirlo así, ¿no? Y sí, pues no se toma en consideración su opinión, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que también falta una mejor estructuración del Estado para garantizar los cuidados de estas personas y entrenar a las familias para sus cuidados, ¿no? O sea, no es sencillo también como familia hacerse cargo de una persona con discapacidad, más que todo porque implica un tiempo, ¿no? Implica, Implica dinero también, exacto, claro. implica Sí, es dinero, todo implica un ciertas conjunto. habilidades que uno no necesariamente tiene, ¿no? Y no hay un entrenamiento de las familias para eso y para entender que estas personas tienen El soporte también, emocional, pues, ¿no? Que también es importante para que ellos puedan, digamos, actuar en la medida posible de sus recursos que ellos puedan brindar al paciente, en ese caso, ¿no? claro, y hay Aparte de un profesional que esté para ello. exacto, ¿no? Y también hay una frustración, hay una culpabilización, ¿no? Coloquialmente, ¿no? De repente también has escuchado estas expresiones cuando una mujer o una pareja está esperando un hijo, dicen, no importa el sexo con tal que sea sanito, ¿no? Sí, ¿Y qué pasa si no es sanito? eso, ¿No? es verdad. Entonces, es como también un sentimiento de culpa, ¿no? O sea, no logré lo mínimo, ¿no? Que sabemos que no es culpa de nadie, ni del papá, ni mucho menos de la mamá, pero digamos, socialmente sí se genera esta culpa, ¿no? Incluso muchas veces la propia madre o su entorno busca como que justificaciones que pueden estar muy alejadas de lo que nos dice la ciencia, pero que
van repercutiendo, ¿no? En el pensamiento y en las sensaciones y en el vínculo que tiene la madre con el hijo, ¿no? Como decirle, ay, es que no debiste haberte ido de paseo, pues, cuando estabas embarazada, ¿te acuerdas que te fuiste de paseo? O mucho comías ají, cosa que sabe tiene nada que ver, ¿no? Con la aparición de alguna, o sea, científicamente no hay ninguna relación, pero digamos en el sentido común y socialmente se va generando esta culpa. Ujú, Y claro. si parto de esta culpa, es difícil establecer ese vínculo, ¿no? Y puedo llegar a dos extremos, o a la sobreprotección que deriva en lo que señalas, ¿no? De no dejarle decidir cosas Mm, elementales como qué quiero comer o dónde quiero estar o qué quiero hacer, o al otro extremo, digamos que puede ser el maltrato, ¿no? Hay zonas andinas donde se siguen cerrando a las personas con discapacidad, no se les permite el acceso a la escuela, ¿no? Se sí, les ¿no? tiene en un lugar de la casa encerrado como si generara vergüenza, pero genera vergüenza porque hay esta idea de culpa, de que algo hicimos mal como familia, como madre, como Claro. padre, para tener un hijo con estas condiciones y por eso siento vergüenza. Porque si yo no tuviera esa culpa, no desembocaría vergüenza y no desembocaría estos extremos de sobreprotección o maltrato. Claro, entonces estaríamos hablando que estas instituciones eh, tendrían que tener un cuidado específico y mejorar su estructuración para, de alguna manera, la desinstitucionalización también, si se diera el caso, también debería estar preparada para que se pueda dar, ¿no? De la mejor manera, más integral, como usted lo comenta. Ujú, correcto. Eh, ¿Considera que las políticas considera que las políticas gubernamentales y legislativas podrían identificar o dificultar el proceso de desinstitucionalización? Sí, sí, o sea, ahorita lamentablemente estamos en un momento en el que este, se están dando algunos retrocesos, ¿no? A nivel legislativo y del aparato estatal en cuanto a la protección de las personas, ¿no? O sea, sin ir muy lejos, justo me parece que el día de ayer o antes de ayer, se ha dado hay un proyecto de ley, ¿no? Que busca modificar, digamos, la ley marco de protección y fortalecimiento de la familia, ¿no? Originalmente, esta ley marco que habla de las obligaciones del Estado para la promoción de familias libres de violencia, Ujú. señalaba que el Estado debe promover responsabilidades familiares compartidas entre los integrantes en términos de igualdad de género y el respeto de derechos humanos. Y el actual proyecto de ley dice que simplemente es promover responsabilidades compartidas entre los integrantes de la familia, ¿no? Y elimina, ¿no? Los enfoques de igualdad de género y el respeto de derechos humanos, con lo cual resta las capacidades o el involucramiento, ¿no? De protección de las Le, víctimas de violencia. le quita, digamos, de manera más integral se abarcaría de mayor cuidado, ¿no? Lo que era esta ley anterior a lo que le están haciendo ahorita actualizando, Y hay una serie, ¿no? retrocediendo. De, Y esa es una, ¿no? Y sí, seguimos para atrás. Wow. sí, lamentablemente sí, ¿no? También en términos presupuestales, ¿no? Creo que es importante también resaltar en términos presupuestales, porque, digamos, para tener este centro de acogida ideal, ¿no? Con todas las condiciones, con todo el personal, eso implica una inversión. Imaginen lo que se está haciendo es cada vez reducir más los Reduciendo, presupuestos para estos temas. reduciendo presupuesto, reduciendo personal también. Exactamente. Sí, sí, ¿no? Entonces, eso creo que también es algo que va, ¿no? En un poco en desmedro, ¿no? De las capacidades de las personas, ¿no? Y hay como también una práctica que a veces se vuelve un poco perniciosa, porque a veces
calcula el presupuesto según la población que yo estoy atendiendo. Entonces, si Mm, atiendo más población, te aumenta un poco de presupuesto, pero si sigues atendiendo el mismo número de población, no te lo ah, aumenta. Y esto, digamos, para víctimas de violencia es pernicioso por dos motivos. Uno es porque, digamos, si yo lo que quiero es garantizar una reinserción, no voy a aumentar mi población, pero sí tengo que aumentar los recursos, ¿no? Sí tengo claro, que aumentar el personal. Y por otro lado, si, digamos, las personas sienten que este servicio no es eficiente, no van a recurrir y por lo tanto no va a aumentar la demanda, ¿no? O sea, la demanda aumenta también en la medida en que el servicio demuestre ser útil para las personas, ¿no? Si esto no se da, no hay, tiene no que va a haber haber un demanda cambio, ¿no? y no va a haber aumento de presupuesto, ¿no? Porque parece, pero nadie utiliza tus servicios, ¿no? Pero es que nadie lo utiliza porque me faltan camas, ¿no? Dame plata para comprar camas y ya lo van a usar, ¿no? Pero eso, a veces hay una práctica perniciosa, ¿no? Dentro del Estado, ¿no? Que siempre ha estado allí, pero creo que en los últimos años se ha ido agudizando, ¿no? Mm, ok. Digamos que según todo lo que usted me comenta, imaginando un caso de una mujer, ¿no? Que ha sido víctima de violencia tanto física como emocional, ¿cómo cree que se debería abordar su situación de manera más afectiva, ¿no? Por ejemplo, ¿es mejor que sea atendida en una institución o en su hogar? Claro, allí, miren, si el hogar presta las condiciones, es mejor y en general es mejor flexibilizar también la atención psicológica, ¿no? O sea, no sé, puede ser en el hogar o de repente puede ser en el centro de trabajo también, ¿por qué no? ¿No? O sea, también lo podemos flexibilizar de esa manera. Comentábamos, por ejemplo, si consigue un trabajo, pero de estos que son así explotadores, ¿no? De subempleo, que está 12 horas, 6 días a la semana, quizás haya que irla a buscarla allí, ¿no? O sea, que son estrategias que brinda la psicología comunitaria también. O sea, la psicología comunitaria no solamente se desarrolla en el establecimiento de salud, sino que se desarrolla en los espacios que sean más útiles, ¿no? Y de repente no solamente utilizar una estrategia de psicoterapia individual, sino combinarla con estrategias de psicoterapia grupal. Por ejemplo, formar grupos de ayuda mutua, ¿no? Entre personas que hayan pasado por la misma situación y, digamos, estos grupos de ayuda mutua conformarlos con algunas que ya estén como que saliendo y otras que recién estén comenzando a reinsertarse, ¿no? Después del proceso. Entonces será ahí un aprendizaje, ¿no? Y además se le ofrece un modelo a la mujer que está saliendo de la situación de violencia, de que es posible salir, ¿no? Porque está viendo a otras mujeres reales, de carne y hueso, cómo lo están superando, ¿no? Entonces, este, no se queda solamente en el discurso de un psicólogo en una psicoterapia individual, sino que escucha, ¿no? Las experiencias de otras personas reales, ¿no? Y se da este otro aprendizaje más vicario que a veces es más potente que Sí. simplemente que me den contenidos o que me digan cosas o que me den charlas. Más informático, ¿no? Claro, como se dice, es mejor mirarlo desde una parte más real y que ellos mismos se sientan motivados al ver ya una persona que se está insertando de haber sido tal vez una víctima, ¿no? Que Claro, qué y de importante, manera, sí, y de manera complementaria, ¿no? O sea, una cosa no elimina la otra, ¿no? claro, Digamos, no, tienes, no, claro, tienes su espacio de psicoterapia individual donde quizás toque temas más personales y tener su espacio de de la mano. psicoterapia grupal donde pueda compartir con otras personas, con otras mujeres. Y luego, ¿por qué no promover asociaciones? O sea, se pueden hacer muchas cosas también, como decía, mirándolo ya desde la psicología comunitaria, ¿no? Que nos ofrece otras posibilidades de atención psicológica, que pueden ser más útiles, ¿no? Y que pueden continuar desde la residencia de la persona y no, o desde los espacios donde se ubica
y no necesariamente únicamente como decíamos, desde una institución o desde un trabajo institucionalizado, o teniendo la persona que ser la que se movilice al establecimiento, ¿no? Ok. Eh, ¿Cuál sería el impacto de mantener, digamos, las instituciones dentro de la salud mental en términos de calidad de vida? Ok. Entiende ahí cuando hablamos, digamos, de internamientos de personas en Dentro de hospitales. una institución. Ujú. Claro, En vez sí, de ir, ¿no? Para su casa, sí. dentro de la misma institución. Pero Ujú, según, digamos, de esta manera integral, más estructurada, como usted mencionaba, ¿cuál es el sí. impacto aquí real en nuestro país? Lo que pasa es que, nuevamente, ¿no? Igual que mencionábamos en el caso de las mujeres víctimas de violencia, estos espacios se terminan convirtiendo en, es ahora una palabra un poco fea, pero como en depósitos, ¿no? Donde no se está buscando la reinserción de estas personas, ni que sean nuevamente productivas para la sociedad, ¿no? Productivas dentro de esta misma escala, tanto de su autocuidado como de lo económico, y si de repente no van a poder ser productivas económicamente, pero sí productivas socialmente, familiarmente, desde los roles de cuidado u otros, ¿no? O sea, eh, nuevamente, ¿no? Quizás puedan haber situaciones, ¿no? Sobre todo, digamos, en personas con problemas de salud mental en situación de calle, ¿no? O digamos donde hay un abandono familiar, donde sí se va a necesitar un periodo de al menos, ¿cómo se llama? De poder estabilizar, ¿no? Digamos, si es una persona que está en un cuadro psicótico muy fuerte, quizás sí se necesite un tiempo de estabilización, pero pasado ese tiempo de estabilización, no hay mayor fundamento para mantener a esa persona institucionalizada, ¿no? O sea, incluso si es una persona que está en situación de calle o en abandono familiar, nuevamente, ¿no? Recurrir a estas otras estrategias similares, ¿no? De ver cómo es que se le ayuda, se le apoya para una reinserción económica o de repente pasar a otro tipo de apoyo, ¿no? Donde pueda Otro asistir tipo de también programa, ¿no? a otro tipo de programas, ¿no? Que se garantice. Y en el caso que si haya un apoyo familiar, bueno, también igual Evaluar, que en ¿no? el Evaluar tu situación. evaluar las situaciones y apoyar y capacitar a la familia, ¿no? No todas las familias van a estar tampoco en capacidad de hacerse cargo de un paciente de salud mental, dependiendo mucho del diagnóstico, dependiendo mucho de también de la propia familia, ¿no? Hay algunas que sí lo van a lograr, pero en todos los casos sí creo que se necesita un trabajo con las familias que se da muy poco, ¿no? Generalmente la relación con la familia suele ser un poco hostil, ¿no? Y a veces desde las instituciones lo que, digamos, sí, tratan de desinstitucionalizarlo, pero nuevamente por falta de camas, ¿no? No porque realmente esa persona esté preparada Merezca. o vaya a entrar a un programa que la prepare para enfrentar la vida real, ¿no? Entonces, y el trato con la familia es simplemente, bueno, me lo trae tal vez tantas veces, una vez al mes para su sesión, pero que no es una sesión, sino que es actualización de la medicación y que la familia lo medique y ya hasta ahí termina el vínculo con la familia, ¿no? Por eso me refiero que es un poco hostil, más bien. Y entonces Ok. la familia, si no tiene otras maneras de apoyar, va a buscar otras maneras de institucionalizarlo, ya no dentro del Estado, sino de manera privada, ¿no? Porque no tiene herramientas para hacerse cargo de la persona. Entonces, Eso. entonces nuevamente va a caer en Fundamental. distintas formas de institucionalización, como te decía, ya de manera privada, porque no tiene otras capacidades, ¿no? O de repente,
no institucionalizarlo, pero sí como que tener a la persona aislada y solamente el cuidado de repente de un enfermero o de un miembro de la familia, ¿no? Y en una sola persona recae todo el cuidado de la persona Y y la en ningún mayoría de momento veces, vemos su reinserción. sí, la mayoría de veces he visto casos que sí, una sola persona es la que se encarga y los que puedan, pues algunos pagan a un profesional según los recursos que puedan tener, ¿no? Ujú. Bueno, para finalizar, me gustaría conocer su opinión, si considera mantener, digamos, esas instituciones, las tradicionales, que puedan promover o la desinstitucionalización, ¿cuál sería un enfoque más efectivo, ¿no? Para la atención de salud? ¿Cuál sería su postura al respecto entre estas dos? Sí, como te decía, yo creo que la institucionalización debe pasar a ser un estadio de tránsito, ¿no? En los casos en los que en los que se requiere este tránsito, ¿no? Sea, digamos, en caso de una mujer vulnerada, hasta el momento de asegurar un lugar donde esté protegida, sea en el caso de una persona con una dificultad de salud mental para que pueda, o con discapacidad, digamos, para que pueda estabilizarse, ¿no? Y ya luego ir promoviendo su autonomía, pero con programas que sean integrales, ¿no? Que consideren tanto el aspecto de reinserción educativa, económica, residencial, de su salud integral, ¿no? Con estrategias creativas, ¿no? Que no, digamos, que se adapten a las circunstancias de las personas. Y eso nuevamente por 2 motivos. Primero, porque ahí estamos garantizando una mejor recuperación de la persona, ¿no? Y pensando nuevamente en su salud integral, ¿no? La salud integral es algo más que la ausencia de enfermedad, es que la persona pueda avanzar hacia su desarrollo pleno y su bienestar, ¿no? Evidentemente, si estás en 4 paredes de manera más o menos permanente, no vas a poder avanzar hacia un desarrollo pleno, Claro, ¿no? Entonces, este, y que por otro permita su lado, desarrollo máximo, ¿no? y por otro lado, para la sociedad que gana una persona productiva, ¿no? Como decíamos, productiva en lo económico o productiva en lo social y en lo familiar, ¿no? O sea, eh, de repente, no sé, puede ser una persona con discapacidad o con algún diagnóstico de salud mental que quizás va a ser más difícil su inserción económica, pero esto no evita que pueda ser una persona productiva en la sociedad, de repente, este, siendo parte de estos grupos de ayuda mutua, ¿no? Apoyando a otras personas en su misma situación, ¿no? O asumiendo algunos cuidados dentro de las personas de la familia, ¿no? Este, mm, o solamente de sí mismo, ¿no? Ya cuidar de sí mismo, ya es como que estás liberando a otra persona de esa tarea, ¿no? Y esa otra persona que está liberada de su tarea puede invertirlo en ser productivo económicamente o de otras formas, ¿no? Entonces, también es un beneficio, digamos, tanto para el individuo, la persona, su entorno, como para la sociedad en general, ¿no? Si lo queremos plantear de esa manera, pero nuevamente, esto implica pensar seriamente, ¿no? De manera integral. Hay modelos como el modelo ecológico de Brenner, que nos habla de cómo mirar estas en capas, ¿no? La estructura individual, la familiar, la social y la estatal. Entonces, desde este tipo de modelos, por ejemplo, podemos ir pensando qué es lo que se necesita en cada una de estas capas y qué es lo que se necesita en la persona también en cada uno de sus aspectos vitales, ¿no? Eh, su ser social, su ser económico, productivo, su ser, digamos, en cuanto a la capacidad de aprendizaje, en cuanto a su organización familiar, etcétera, ¿no? Entonces, implica una pensada, hay modelos, hay experiencias internacionales también que se pueden adaptar, pero nuevamente se implica una voluntad política y recursos.
Claro. ¿No? ¿Me podría mencionar alguna teoría o enfoque, digamos, que respalde esta idea tal vez de desinstitucionalización respecto a la salud mental? Específicamente, más que nada en términos de prevención, los derechos humanos, ¿no? Sí, hay ay, se me ha ido ahorita el nombre de una, pero una es digamos, los enfoques de psicoterapia narrativa y dialógica, si no me equivoco. Mm, Hay experiencias un poco más en Europa, digamos, donde incluso casi, o sea, esta parte de estabilización del paciente, si es que está en situación psicótica, es como que un día, ¿no? O sea, muy, muy rápida y pasan como que no directamente a la familia, sino pasan como a casas de acogida, ¿ya? Que es, digamos, con familias, pero que están preparadas, entrenadas en el manejo mm. de, de este tipo de pacientes. Este, y, este, y digamos, allí van haciendo, digamos, el trabajo, incluso a veces sin uso o con uso mínimo de terapia farmacológica. Y al mismo tiempo, ese rato se va utilizando para preparar a la familia de origen, ¿no? Para que pueda recibir nuevamente a la persona, ¿no? Y que lo pueda trabajar, ¿no? Hay un documental que un poco habla de eso, me lo voy a dejar acá, que es como estas alas rotas, que es este modelo que te estoy comentando. Ujú. Es un poquito largo, pero como está en YouTube, lo puedes revisar acelerado. Ok, Es gracias. más de una Está hora, bien. donde justamente explican este Ah, ok. modelo y sin uso de medicación. O sea, no solamente desinstitucionalizado, sino Ujú. incluso reduciendo al mínimo o eliminando el tratamiento farmacológico en pacientes con esquizofrenia, que Ah, podríamos decir es uno de los diagnósticos que más tiende a ser institucionalizado, no solo en nuestro país, ¿no? Sino en general. sí, bueno, por ejemplo, yo tengo un familiar, ¿no? Un familiar que, bueno, mi mamá, ¿no? Que ella tiene esquizofrenia paranoide y entre sus niveles y su condición, bueno, ella lleva el tratamiento en casa y bueno, hay una persona con ella, pues, para cuidarla en mi caso, ¿no? Pero de alguna u otra manera no está como para que sea internada. Ella sí es más independiente, hace más sus cosas, entonces por ese lado, digamos, no necesita estar dentro de una institución a no ser que pues entre en crisis, ¿no? Y acá es donde entra la familia porque tiene que llevar un control para que pues la enfermedad no se, no se, digamos, no aumente, ¿no? No se complique más. Y sí es bastante, digamos, la responsabilidad que uno como familiar de todos modos tiene, ¿no? Para con una paciente así. Sí, sí, totalmente. Es que eso depende mucho también de que haya un buen diagnóstico, un buen pronóstico, un buen acompañamiento, ¿no? Cada situación va a ser diferente, ¿no? Y cada familia va a ser Claramente. diferente también, ¿no? O sea, Sí, no, como te decía, hay familias las condiciones. que no tienen, digamos, esas condiciones y a veces terminan afectándose, ¿no? O sea, digamos, si hay otra persona que también está debilitada en su salud mental y esta persona debilitada en su salud mental se hace cargo de otra persona con un diagnóstico, allí ya, digamos, lo que va a pasar no es tan bueno, ¿no? Entonces, primero hay que fortalecer, por eso siempre a la familia a quienes se van a hacer cargo, porque si no, terminamos duplicando el daño, ¿no? Es- Sí, es complejo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, cuando yo era menor de edad, mamá, digamos, la familia, ¿no? ¿Quién la tenía o quién no la tenía o quién la recibía, quién no? Y a veces, pues, esas personas necesitan como
como que una persona al lado, ¿no? Para que también vea su comida, su alimentación, porque básicamente puede ir como un niño, ¿no? De casa en casa, de casa en casa, y a veces la familia no se siente lo bastante cómoda, ¿no? Con ello. Entonces Claro. sí, es un todo la integración con parte de la familia, al menos las personas más cercanas, ¿no? Sí, Ah, sí, ah, totalmente, ¿no? Como te digo, es una preparación, digamos, emocional y también de estrategias de cómo hacerse cargo de la persona, pero también implica un apoyo económico, porque de una u otra forma, como decía, es ese tiempo que una persona o más personas de la familia ocupan en cuidar de este otro integrante, este, es un tiempo que podía estar utilizando en estudiar o en trabajar. Entonces, ahí hay un perjuicio económico que a veces no lo notamos, ¿no? Como que ya, pero, está allí, ¿no? O sea, incluso si y es más claro si se contrata a una persona, ¿no? O si se recurre a una institucionalización privada, porque claro, hay familias que tienen redes, ¿no? Pero hay otras familias que no tienen redes, ¿no? O sea, por ejemplo, me estabas compartiendo de tu mamá, yo también tuve una experiencia parecida con mi mamá, pero mi mamá no tenía hermanos, o sea, sus hermanos habían fallecido. No tengo primos del lado materno, tampoco abuelos. wow. Eh, yo soy hija única, Oh, ¿ok? Entonces, ok. Sí, entonces la mamá de mi mamá falleció también cuando yo tenía 11 años y era como que un tema muy triste en sí porque la familia pues no está ahí como para ayudarte y yo de niña pues no podía hacer mucho. entonces éramos mi papá y yo, Wow, ¿no? Entonces mi papá un buen tiempo trabajó, se ocupó. Pero esto le impedía a él, ser, productivo económicamente. exacto, sí, Entonces, yo tenía que asumir la carga económica. Luego hubo un momento en el que ya mi papá no podía hacerse cargo ya del cuidado, y si yo me hacía cargo, tenía que dejar, de ser su productiva trabajo, económicamente. nada, Y ya mi papá, siendo mayor, ya no iba a poder reinsertarse en el mercado laboral. Entonces, ahí sí tuvimos que tercerizar, lamentablemente, en los cuidados. sí. Es Eh, también hacer una estrategia familiar, por personal, porque claro, implica depende mucho. mucho de las redes que tengas, ¿no? Y Sí, el Estado se hace de costado, ¿no? Y dice: "Arréglatelas", ¿no? Si tienes claro, redes familiares, ¿no? Como tú dices que puede ir como que yendo de casita en casita, arréglatelas, bueno, y esa es tu solución. Si no puedes, míratelas. Y digamos, si yo no hubiera tenido la capacidad de ser productiva económicamente o, digamos, lo suficiente como para tercerizar el cuidado, eh eso es lo que le pasa también a algunas familias que terminan abandonando, ¿no? Y por eso encontramos también a personas, pues, con problemas de salud vulnerable, mental en situación de abandono, ¿no? sí, Porque ya la familia no tiene más recursos, ¿no? Ni redes sociales, ni recursos económicos para hacerse cargo, ¿no? Entonces, había un proyecto de programa de una ley de cuidados integral ujú, que también fue archivado por el Congreso, ¿no? Era una ley que había venido desarrollando el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, justamente para ver estas situaciones. ¿Y por qué también lo veía el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables? Porque la mayoría de las veces, no siempre, no mencionaba a mi papá, pero la mayoría de las veces, estas labores del cuidado recaen en las mujeres de la casa, en las madres, las hermanas, las hijas, ¿no? Y son ellas las que se ven afectadas en su desarrollo integral, ¿no? Porque nuevamente ocupan ese tiempo en cuidar a la otra persona, que es un tiempo que podrían estar trabajando, estudiando o haciendo algo que les guste hacer, ¿no? También un tiempo de ocio.
¿no? A veces lo que se termina perdiendo es el tiempo de ocio, que sabemos es un factor protector frente a situaciones de salud mental. Y el estar a cargo de una persona con una discapacidad o con un diagnóstico de salud mental, por el contrario, es un factor estresor, Sí, ¿no? Que puede en mayor o menor medida, ¿no? Eso ya dependerá de otras, otras circunstancias, otros factores, otros elementos, puede terminar afectando, ¿no? La salud mental de la persona de cuidadora, la persona, exacto, así es. ¿no? Sí, Entonces, por eso decíamos, ¿no? O sea, a veces al final puede haber una duplicidad de daño, ¿no? Por ponerse de costado y no tener un programa, o sea, no hay como que no hay actualmente, ¿no? Una propuesta que vele tanto por los derechos más como por la adelante. salud integral, tanto de las personas como de sus familias, ¿no? Exacto, O sí, le sería solucionas el muy- problema, entre comillas, ¿no? Le solucionas el problema de la familia con la institucionalización, ¿no? Sea público o privada, o o le cargas el problema a la familia, entre comillas, sin darle ninguna herramienta, ¿no? claro, Pero no hay una propuesta, digamos, que, que vele por la reinserción de las personas, ¿no? Que vele porque puedan desarrollar las habilidades que requieren habilidades. para poder reinsertarse, ¿no? Y tener a su cargo responsabilidades diversas, ¿no? Que pueden ser responsabilidades, no sé, desde su propio autocuidado, como decíamos, ¿no? Ser partícipe de la limpieza del hogar, de las tareas del hogar, eso ya es una contribución productiva, ¿no? De esta persona, que es muy diferente a tenerla como que ahí en un cuarto, ¿no? Ahí, ¿no? Eh, y creo que además de que el gobierno no se hace cargo, el Estado no tiene una propuesta clara, tampoco lo tiene la sociedad, ¿no? Sí, también ese es otro tema, ¿no? Más allá de los perjuicios, el hecho de que la persona se reinserte ya es complicado porque la misma sociedad es como que te retrocede también, ¿no? A pesar que el paciente tenga todas las ganas tal vez de salir adelante, no, la sociedad no apoya, digamos, con libertad, ¿no? Siempre ahí está el perjuicio o la mirada, ¿no? Lo que nos retrocede. Claro, hay un estigma, ¿no? Lo que señalaba respecto a las personas con discapacidad, pero también respecto a las víctimas de violencia y también respecto a, a las personas con algún diagnóstico de salud mental, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de diagnósticos como relacionados a psicosis, esquizofrenia o adicción a sustancias también. Sí, también. Hay un estigma, ¿no? Y en estas últimas incluso se culpa a la misma persona, ¿no? De su situación, porque dicen, ay, bueno, pues tú comenzaste a consumir, entonces es tu problema, nadie te obligó. Bueno, sí, quizás nadie lo obligó, pero hay que ver también las circunstancias con la persona Que le que cae, llevó, que cae en un consumo y de un consumo a una adicción, ¿no? También eso no reflexionamos, ¿no? Como sociedad. Y más bien hay un estigma, ¿no? Por eso decía que es una labor también solitaria, ¿no? Porque eh, tampoco es fácil, ¿no? Comentar que uno tiene en una familia una persona con alguna condición de estas que hemos sí, enumerado, ¿no? ¿Por qué? Porque la reacción de las otras personas, ¿no? Incluso, ¿no? Hay personas que pueden ser profesionales, eh, es estigmatizarte a ti también, como que eres igual, ¿no? O sea, a mí me pasó con una amiga de la universidad, de la facultad, o sea, que también es psicóloga, aunque de otra área, ¿no? Que cuando llegó este punto límite en que necesitábamos tercerizar, yo comienzo a llamar a todos mis amigos de la facultad a ver si alguien me podía recomendar o dar alguna orientación.
Y su reacción fue como que, ah, tu mamá está loca, bueno, tú también eras medio loca. ¿Es en serio? Bueno, Entonces, hay personas que... ok, entiendo entonces que no me vas a ayudar en este momento. Y, y sí, pues, o sea, mantenemos contacto, pero lamentablemente algo se quebró, digamos, en el vínculo con esta persona, ¿no? O sea, Claro, no, o sea, no sé, o sea, estudiando la carrera aún así no tuvo tino para decir un comentario así. Y claro, en parte sí afecta emocionalmente que alguien te lo diga de esa manera, ¿no? O sea, por la condición que tiene tu familiar. No el simple hecho de que me lo perjudique a mí, sino que ya lo está tachando a esta persona y claro. obviamente que nos afecta. Entonces evitas exponerte a este tipo de situaciones Exacto, tal vez no lo comentas con y se libertad vuelve, porque y se vuelve algo más, por decir, más no, solitario. inclusive, por ejemplo, cuando uno, ¿no? Que tiene la condición o con su pareja, ¿no? Exponer esto también es como que complejo, ¿no? Porque tú, como sea, tienes a cargo a alguien y lo vas a tener siempre. No Ujú. es que lo dejas y tú haces tu vida independientemente porque no se puede. Es complejo. Sí, 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 totalmente. Entonces, allí hay mucho, digamos, que trabajar a nivel de psicoeducación con la sociedad en Con general, la sociedad, restar exacto. estigmas, trabajar, por ejemplo, con los medios de comunicación, ¿no? Cómo es que presentan estas situaciones, cómo es que presentan estos casos también, porque suelen Sí, porque, contribuir a estos estigmas, al tipo de exacto. profesionales que invitan para comentar estos casos o estas situaciones, o cuando suceden, ¿no? De personas que puedan estar teniendo un problema de salud mental, ¿no? A veces, lamentablemente, hay colegas que Sí, no merecen no, sí, el realmente dejan mucho que decir y es como que también generalizan al psicólogo si un psicólogo pues no intervino de la mejor manera o habló de lo que no, o sea, su opinión, ¿no? sí, Porque sí, como se dice, los medios de comunicación parten de que, por ejemplo, presentan un caso de alguna persona con estas patologías y lo hacen como el que está loco, el que no, pero hay un detrás de y también hay un tratamiento, entonces la claro, sociedad o se ya, van de frente contra la familia, ¿no? Estoy pensando en estos programas, como el del 9, el de Andrea, que presenta casos, pero que los hace muy, ¿no? Los yo infla. Se telenovesco, va creo. se van contra la familia sin tratar de entender por qué es que la familia ha llegado a este extremo, ¿no? O sea, que puede ser, sí, un extremo que está vulnerando los derechos de la persona, ¿no? Como en tenerla encerrada, ¿no? O tenerla en situación de abandono, em, pero no estoy logrando yo una solución si es que simplemente comienzo a enunciar epítetos en contra de la familia sin entender por qué es que llegó hasta ese punto. ¿No? Este, Complicado. sí, ¿no? Entonces, nada de eso contribuye, ¿no? Finalmente a desestigmatizar, ¿no? Que es lo que se requiere. Todavía hay mucho estigma, ¿no? Respecto en general a la salud mental, ¿no? Hay bastante que trabajar, Claro, hay incluso bastante por... situaciones como, digamos, la depresión o la ansiedad, ¿no? No están exentas también de un cierto estigma, ¿no? O sea, Sí, se minimiza, ¿no? A veces, digamos, se utiliza el término depresión para hablar de un momento de tristeza, que lo puede tener y no cualquier es así. persona, y no se comprende realmente en qué consiste, ¿no? Esta enfermedad, ¿no? Y entonces, si una persona está realmente pasando por un cuadro depresivo que no le permite hacerse cargo de sí misma, trabajar, ¿no? Si está en este extremo de un cuadro depresivo, se le califica como vaga, como ociosa, como que se está haciendo, pero cómo va a ser. Sí. No, no sé, pero al mismo tiempo se usa la palabra depresión para decir, ay, sí, terminó mi serie favorita, estoy depre.
no, no estás depre, estás haciendo un pequeño duelo, que lo vas a superar en 2 días. Claro, no lo supera, dice. Claro, Sí, no, no es un estado, pero o sea, por un lado, digamos que ya lo hace le más, quitamos contenido. exacto, Entonces, así al es. quitarle contenido, ¿no? Si yo estoy depre porque terminó mi serie favorita y lo superé en 2 días, ¿por qué no puedes salir de la cama, no? Porque no, es que lo tuyo no era depresión, lo de esta persona sí es depresión, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa con el tema de la ansiedad, ¿no? Igual, ¿no? Por un lado dicen, ay, sí, me da ansiedad, ¿no? Hasta el meme del perrito, ¿no? Que me da ansiedad. Para cualquier cosa que simplemente puede ser un momento de nervios, un momento de timidez, pero no es un cuadro de ansiedad lo que estás pasando, ¿no? Claro, Eh, más que nada cuando ya eh, perjudica tus actividades diarias o tu condición física, ¿no? Porque yo sufro de ansiedad y a veces la alergia, por ejemplo, a mí me mata claro, o dolores, entonces no es solamente el hecho de que, ay, estoy ansiosa, bueno, ¿no? Ya nos claro, afecta como sea tu día a día. exactamente. Ok. Así es. Bueno, para finalizar, me gustaría saber, dentro de su profesión, ¿no? La experiencia que tiene, cómo podría contribuir a crear una cultura que se fortalezca, si estaría de acuerdo con la desinstitucionalización o, en este caso, institucionalización Claro, de las sí, personas como vulnerables. te decía, justamente es partir de romper con los estigmas, ¿no? Hacia las personas que tienen diversas condiciones o que son sobrevivientes de violencias, ¿no? Em, este, también, eh, digamos, trabajar un poco más profundamente con algunas situaciones también de discriminación, porque también a veces las personas con discapacidad están expuestas a discriminación, o las infancias, digamos, en abandono, o las infancias trabajadoras también suelen ser objeto de discriminación. Creo que también es otro ángulo, están muy vinculados, ¿no? Estigma, discriminación, Ujú. em, y entender que es un problema de la sociedad, ¿no? Que no es un problema de una familia que le tocó esto o el problema de una persona que se la buscó, ¿no? Como decíamos en el caso de las personas con adicciones, sino que es un problema colectivo, ¿no? De la sociedad. Entonces, cambiar esta manera de pensar y que por lo tanto como sociedad somos responsables también de la solución, ¿no? Porque como sociedad nos vamos a Un ver cambio de vida. beneficiados cuando estas personas recuperen su capacidad productiva, ¿no? Este, no lo sentimos porque como que se lo dejamos o que lo resuelva la familia y si no lo resuelve la familia, se le institucionaliza, como decimos, a modo de depósito, pero no a modo de reinserción. O sea, Exacto, la así es. institucionalización puede ser necesaria en algunos momentos para algunas personas como un espacio de Según su tránsito, condición. pero que tengo que aprovechar ese tiempo al máximo para garantizar la reinserción. No es que simplemente le tengo allí, ¿no? Y luego ya cuando me faltan camas, ¿no? Me falta espacio, le digo ya, puedes irte, pero no me preocupo a dónde vas, ni las condiciones en las que vas a estar, ¿no? Entonces creo que va un poco por allí, digamos, lo que se tiene que hacer y recuperar también otras estrategias de tratamiento o de abordaje psicológico de la psicología comunitaria, ¿no? No solamente quedarnos en la psicoterapia clásica individual en un establecimiento, donde es la persona la que se tiene que movilizar, sino recuperar estas otras estrategias. Vamos a donde está la persona, tenemos grupos de ayuda mutua, de repente también estas personas que se van recuperando, visibilizarlas, ¿no? Visibilizar su historia también de éxito, porque igual también sobreponerse a una situación de violencia, a una condición, a un diagnóstico es
también una historia de éxito, ¿no? O sea, así como, Sí. no sé, vemos que Para sale un el empresario tal y cuenta su historia. Qué bonito también conocer las historias de estas otras personas. Sí, así como la mía, como la de usted, porque es un proceso, no un todo. Tal vez cada tema es más complejo que otro, pero lo importante es de que hay esa concientización, ¿no? Por parte de la otra persona o de la sociedad para que la integración pues se expanda mejor y haya, digamos, a corto plazo una mejora más rápida también. Yo creo que si la sociedad pusiera un poco más de su parte habría, digamos, de alguna otra manera una rápida, digamos, atención, tanto las mismas instituciones también, ¿no? Viendo un progreso para cada uno de los pacientes y también lo de la familia también, que es importante. Sí, totalmente de acuerdo, Fiorella, con eso y con poder ir generando, ¿no? Una cultura que desestigmatice y que se haga cargo, ¿no? De los problemas que son de toda la sociedad, ¿no? Así es. Ahorita actualmente usted está trabajando en su rubro como psicóloga social o solamente está en lo que es docencia o Ahorita dentro de la estoy, digamos, social. sí dentro del área de social, pero abocada a lo que es investigación. He estado ahorita con dos investigaciones, una sobre situaciones de discriminación y racismo en entornos escolares Ah, en 6 regiones y la otra sobre trata de personas y justamente también pensando en cómo hacer la reinserción de las víctimas de trata, ¿no? Entonces, por eso mire, sí tenía un esto poco a la mano mayormente, estos otros modelos de reinserción. esto mayormente lo están dando más en la parte de la selva, creo, ¿no? Lo que es la trata de personas. Según su Eh, investigación. sí, también en algunas otras zonas de frontera, por ejemplo en Piura, Ah, Piura también, diga. Piura, Mm. Tumbes, sí, también hay estas situaciones de trata, ¿no? Con fines de explotación sexual, ¿no? Hay dos tipos de Y, trata, den- trata con fines de y, explotación den- sexual y trata laboral. y dentro de este tema que usted está investigando, aquí estaríamos hablando también de alguna institucionalización, digamos, o alguna organización que pueda apoyar a estas Claro, víctimas. se les deriva también a los centros de acogida residencial, a los CAR, igual que a las otras mujeres víctimas de violencia, pero allí ellas sufren una revictimización porque no hay una comprensión de que son víctimas de trata con fines de explotación sexual y se les ve como prostitutas. Exacto. Entonces, las otras mujeres que ocupan esos espacios de residencia, también las estigmatizan, También. ¿no? Wow. Calificándolas como que son prostitutas o que ellas se lo buscaron, ¿no? Y hay como, sí, como que también se dan estas situaciones. Y en su caso, digamos, la trata no siempre la zona de extracción es la misma zona de explotación, ¿no? O sea, digamos, puede ser una mujer de Puno, de Cusco, que es llevada a Madre de Dios para ser explotada sexualmente, ¿no? Las formas de captación son diversas, ¿no? No siempre secuestro, a veces es engaño, ofertas laborales engañosas, y luego se le retiene, no siempre secuestro, tampoco las formas de retención, a veces lo que se retiene es el DNI o el pasaporte, si es una mujer extranjera, no se le retiene la documentación, se le generan deudas, se le introducen el consumo de sustancias para que generen adicciones, ¿no? O sea, hay varias otras formas de retención, o también eh, se generan vínculos o también, digamos, se les dice, pues ya nadie te va a querer porque yo todos van a saber lo que tú has pasado, lo que tú has hecho. Emocionalmente las destroza. No, Ok. exacto, ¿no? Son una serie de mecanismos, ¿no? Que se ponen en Ujú. marcha. Entonces, bueno, decíamos que lo que hace actualmente es busca retornarlas a su lugar de origen. Pero eso que pasa que no siempre se garantiza que al momento de retornarlas, como el caso lo vio otra jurisdicción, digamos la jurisdicción de Madre de Dios,
al momento que la Esto persona también es un retorna a tema Cusco, muy, ese no también se es un garantiza que tema, siga un tratamiento, nada, ¿no? Y es muy posible también que vuelva a recaer, porque, o vuelva a ser captada, ¿no? No, mejor dicho, ¿no? Porque va, están estos otros lazos, estos otros vínculos, ¿no? Que con estas zonas, y son mafias, ¿no? Y parece que son más eficientes las mafias para hacer un seguimiento que el propio Estado, ¿no? O sea, este, y, es la- exacto, y el dilema acá es de que, como usted dice, si una jurisdicción tiene esto, la otra no se encarga y como que se tiran la pelota ahí, no hay una pronta solución para la víctima y está a la deriva. No hay sí, digamos, esa manera de defender a la víctima según sus derechos para auxiliarla, ¿no? En primera instancia, no la hay. Tienen que seguir todo un protocolo y hasta eso la víctima pues está, digamos, en más claro, vulnerabilidad, claro. exacto, ¿no? Un poco a su suerte, ¿no? Sí. Exacto, así es. Bueno, le agradezco muchísimo por su tiempo, por la atención brindada, por toda la información que nos ha podido dar el día de hoy. Y bueno, desearle también todos los éxitos y que siga adelante con sus proyectos, con su investigación, con su trabajo y toda la suerte del mundo. He Muchas tenido gracias. la grata oportunidad de poder llevar cursos con usted y para que ha sido una persona muy educadora, ¿no? Porque se nota el amor que tiene por esta área, ¿no? De la psicología comunitaria, ¿no? Y es bonito porque está brindando, ya sea de conocimiento para otros profesionales sobre lo que usted tiene, y qué mejor de la mano, pues ayudar a otra persona que está necesitando, ¿no? Del apoyo en esta situación vulnerable, muy aparte tal vez de un psicólogo clínico que solamente atiende a las pacientes, ¿no? Sino una persona que le brinde los recursos para que pueda pues salir adelante, ¿no? Y se reintegre. De verdad la felicito y espero que haya algún momento y otra oportunidad de poderla entrevistar en alguna otra ocasión. Ok, muchas gracias, Fiorella. Que A tengas un usted, bonito muchísimas día. gracias. Listo. Igualmente un buen día y que todo le vaya muy bien. Siga Gracias. adelante. Hasta Ok, luego. hasta luego. Gracias.